Bueno, yo por aquí ya tengo la pinta lista para pintar y les voy a mostrar un poquito de cómo voy a armar todo acá en mi estudio temporal en Cusco. Bueno, vamos a empezar este cuadro nuevo que todavía no sé qué va a hacer y yo siento que eso es lo bonito de la creatividad y es que pues a veces uno no sabe ni qué va a hacer. A mí me gusta mucho perderme en el lienzo y ver qué sale. Entonces me van a acompañar a ver qué me sale de este lienzo, pero primero hay que cubrir las paredes porque estoy en un Airbnb y pues la idea no es manchar las paredes. Bueno, por acá tengo ya como el espacio listo, ya quité una alfombra que había acá y la idea es ponerle plástico a toda esta pared, toda la pared y al piso para que no se nos vaya a manchar, y ahí tengo todos mis materiales. Acá tengo el lienzo y los materiales. Los voy a llevar para que vean la tienda donde compro todos los materiales de arte acá en Cusco. Vamos a ver si está abierto porque hoy es domingo. Ay, sí, creo que sí está abierto. Ya les voy a mostrar. Venden de todo. Vean, esa está acá. Vean, tienen de todo literal. Caballetes, pinceles. Una versión de acrílico para fondos. Y llevamos lienzo, bastante lienzo, pinturas y otras cositas en la maleta. Bueno, estos son como los plásticos que compré para cubrir todo. Vamos a ponérselos. Bueno, es básicamente una bolsa de basura. Esta cinta es lo máximo. Es muy resistente y no daña la pared. Muy importante. Le voy a poner bastante porque si no mancho la pared. Y no queremos manchar la pared. Bueno, les cuento que batallé mucho. Fase 1 completada. Ya está todo el plástico listo. Bueno, ahora vamos a abrir esta caja que tiene todos los materiales que compré. ¡Tarán! Bueno, esta es mi parte favorita. Entonces por acá tenemos aguarrás. Yo sí les confieso, la verdad, solo he pintado un cuadro al óleo y fue sobre papel. La verdad no soy muy experta, entonces acá mientras practico, aprendo. Entonces bueno, compré aguarrás, compré obviamente acrílicos, que es digamos la técnica que más pues sé manejar. Compré como los primarios, el amarillo, el azul, el blanquito, el rojo. Con esta marca yo ya había trabajado antes y la verdad me gustó mucho. Tengo negro y este color que a mí me encanta, que es fosforescente, este rosadito fosforescente. Creo que pues si ven mis obras, está presente en muchas de mis obras. Y este morado que me pareció muy lindo también me encanta este color morado. Y por acá tengo el aceite de linaza para el óleo. Como les digo, lo voy a aprender a usar porque no tengo mucho conocimiento. Compré estos pinceles que son para el óleo, compré estos que son para acrílico, unas tijeras, un bisturí, brochas, esta espátula que me gusta mucho, un lápiz gordo y un lápiz más delgadito. Este me lo recomendaron porque supuestamente ayuda a secar más rápido el óleo. Soy muy impaciente, entonces espero que esto me sirva. ¿Qué más tenemos por acá? Un borrador, esta paleta. Bueno, compré estas dos paletas, una para el óleo, otra para el acrílico. Pues dicen que las dos son acrílicas, pero yo voy a usar una para óleo y otra para acrílico. Acá tengo los óleos. Bueno, compré también los básicos de óleo, los colores primarios y el blanco y el negro. Y además de esos primarios, compré este que me pareció lo máximo, que es fosforescente, bueno, fluorescente, en realidad fluorescente se dice. Entonces me pareció súper chévere, nunca he trabajado con óleo fluorescente. Vamos a ver. Ese rodillo. Me encantan los rodillos. Y bueno, esas son todas las compras que hice. Además de eso, obviamente tengo por acá el lienzo, que ahorita lo voy a cortar. Y bueno, unos trapos. ¿Qué más tengo? No tengo nada más. Bueno, ahora sí, vamos a darle. Vamos a pintar este lienzo que me encanta porque miren, ya viene preparado. Ya está.
Creo que van a necesitar mucho más, pero bueno, por ahora. Hazlo encima. Bueno, ¿saben qué? Esto, como es plástico, nos está adhiriendo muy bien, que digamos. Bueno, es que yo siempre que pinto lo pego sobre pared. Bueno, ahí como que sí funcionó. Porque yo cuando pinto en Medellín pinto sobre la pared. Bueno, lo pego sobre la pared. Entonces como que se adhiere mejor. Pero bueno, ya, como que sí se solucionó. Bueno, ya aparentemente este lienzo quedó listo. Espero que no se zafe. Ya aprendí de mis errores pasados y antes yo no dejaba margen. O sea, no dejaba margen en nada de lo que pintaba. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando me lo van a enmarcar, le van a poner el bastidor y todo eso, pues se va a comer parte de la pintura. Entonces es súper importante que le pongas como una margen a los lienzos que vayas a hacer. Si quieres, por ejemplo, un bastidor de 3 centímetros, mínimo deberías dejar 5 para que 2 sean los que van por atrás y 3 sean los que sean la madera. Yo voy a dejar 6 como para no descacharme. Como pueden ver, este lienzo cortado un poco mal, pero bueno, ahí más o menos. Bueno, quiero continuar, ya que estoy acá en Perú y en Cusco, quiero continuar con mi colección de precolombinos que se llama Neo Ancestral, así que me van a acompañar a hacer la siguiente pieza. Para esto me voy a inspirar en unas esculturas, en unas figuras que hay del arte peruano y les voy a mostrar un poquito cómo lo vamos a hacer. Creo que tengo toda la inspiración: vino peruano, estoy en Cusco, música andina y toda mi imaginación. Entonces vamos a comenzar. Quiero que los personajes sean azules con naranjado, entonces voy a hacer un fondo que sea, creo que va a ser un azul oscuro, entonces vamos a mezclar varios colores. Como voy a hacer el fondo primero, lo voy a hacer en esta que es más grandecita. Entonces vamos a mezclar este azulito con un poco de negro. Primero vamos a mezclar los colores. Esta pintura de esta marca Febo es muy gruesa. Lo que vamos a hacer es rebajarla con un poquito de agua, ya que va para el fondo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Bueno, pero primero lo que me gusta hacer es, así con la pintura pura, ir mirando si el color sí me gusta o no. Por acá. Podría hacer un poco más azul. Bueno, los que ya me conocen saben que a mí me encanta ensuciarme. Entonces, incluso me gusta esa textura que está quedando con el rodillo. Me parece súper interesante. Creo que voy a mezclar varios tonos de azules. Muy bonito. Ya no saben, ya les voy a acercar un poquito para que vean más esa textura que se está formando acá. Me encanta. Bueno, miren esta textura que se está formando acá con el rodillo. Me parece súper, súper bonita. Bueno, voy a seguir añadiendo colores y ya les muestro. Y bueno, por acá ya les dejé un adelanto de la obra que creé en Cusco, y si quieres verla terminada y ver otras obras que también hice en este estudio temporal, te invito a que veas los videos que están en la playlist de Entre Pinceles y Pasaporte, donde vas a poder ver todo el proceso de cada una de las obras que creé en este Airbnb convertido en un estudio de arte. Me encantaría saber qué opinas de tener esos estudios temporales en todo el mundo, convirtiendo los Airbnbs en nuestros estudios. Y también, si te gustan estos videos, recuerda darle me gusta, compartírselo a alguien que de pronto creas que le puede gustar y suscribirte para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!